La ciudad de Santa Monta descansaba a orillas de un sereno arroyo, donde las aguas murmuraban secretos del pasado. El sol de la mañana derramaba su luz dorada sobre las calles arboladas y las viejas casas de madera, pintadas con los colores de la época. Era un pueblo pequeño, donde todos se conocían, donde se contaban historias y se guardaban con cariño. Sara Uriles caminaba por las calles familiares, sus pasos reverberaban en las aceras empedradas. Habían pasado muchos años desde que había dejado su ciudad natal en busca de aventuras en la gran ciudad. Ahora, al regresar, sintió una mezcla de nostalgia y anticipación en el aire. Sus ojos recorrían todos los rincones conocidos, recordando sus días de infancia en el parque local, donde jugaba con amigos y perseguía mariposas. Sara se había convertido en una artista talentosa en la gran ciudad, pero en los últimos tiempos, una sensación de vacío había comenzado a instalarse en su pecho. Era como si sus raíces, enterradas profundamente en esa ciudad y su historia, la estuvieran llamando de vuelta. Era la ciudad a la que pertenecía su corazón, donde los recuerdos de su infancia estaban pintados en tonos de alegría e inocencia. Sara sintió una suave brisa en su rostro cuando pasó por la antigua cafetería de la esquina, un lugar donde la gente se reunía para compartir historias y sueños. Fue recibida por caras familiares que no había visto en años, sonrisas cálidas que le recordaban un sentido de pertenencia. A medida que avanzaba el día, Sara vagaba por los rincones secretos de la ciudad, como una detective de recuerdos. Cada calle, cada casa, cada árbol fue un capítulo en su propia historia. Pero a medida que profundizaba en su viaje nostálgico, un pensamiento persistente la acompañó, que le faltaba a su vida en la gran ciudad. Las oportunidades eran numerosas en la metrópoli, pero había una simplicidad y autenticidad en Santa Monta que la gran ciudad no podía replicar. Se preguntó si, tal vez, su arte podría encontrar raíces más profundas aquí, si los paisajes familiares podrían ser el catalizador de una nueva creatividad. Mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja, Sara se detuvo frente a la casa de María, una figura sabia de la ciudad que solía contarle historias encantadoras a ella y a los demás jóvenes. María, ahora una anciana, todavía vivía en la misma casa acogedora. Sara sintió una necesidad abrumadora de entrar y hablar con María, de escuchar sus historias una vez más. María siempre había dicho que las historias eran el pegamento que unía a la ciudad, que mantenían viva la memoria y el espíritu de la comunidad. Sara llamó suavemente a la puerta de María, y la suave voz de la mujer la invitó a entrar. Los siguientes días trajeron una sensación de familiaridad y novedad a Sara. Visitó lugares que solía frecuentar cuando era niña, como el parque donde jugaba y la heladería local, donde los sabores dulces evocaban recuerdos aún más dulces. La ciudad comenzaba a convertirse de nuevo en un lugar al que podía llamar hogar. Sin embargo, había una novedad en el horizonte, noticias que se extendían como la pólvora en las conversaciones susurradas en las esquinas de las calles y cafeterías, la llegada de un extraño. Juan Antonio, así era su nombre, había decidido establecer una fábrica en la ciudad, trayendo consigo la promesa de empleos y prosperidad. La gente del pueblo estaba dividida sobre Juan. Algunos lo vieron como un salvador que traería crecimiento económico a la ciudad y oportunidades para los jóvenes. Otros, sin embargo, sospechaban de sus intenciones. Después de todo, ¿por qué alguien elegiría un pequeño pueblo como Santa Monta para construir una fábrica? Sara también oyó hablar de Juan, y su curiosidad se despertó. Ella comenzó a preguntarse quién era y por qué había elegido su ciudad natal. Sintió un deseo creciente de explorar el área donde se estaba construyendo la fábrica de Juan, como si esta investigación pudiera aportar algo de claridad a sus propias preguntas internas. A la tarde siguiente, Sara tomó su cuaderno de bocetos y su caja de acuarela y se dirigió hacia el área de construcción de la fábrica. El paisaje circundante estaba cambiando rápidamente, con máquinas y trabajadores convirtiendo el terreno una vez sereno en un sitio de actividad frenética. Sara observó las excavaciones y los cimientos que se erigían. Se preguntó sobre el impacto que la fábrica tendría en la ciudad y sus residentes. Mientras estaba ocupada haciendo bocetos y capturando la escena en sus acuarelas, un hombre se le acercó. Era Juan Antonio. «Eres un artista», comentó, sonriendo suavemente a Sara mientras trabajaba en su lienzo. «Sí, lo estoy», respondió ella, sorprendida por su acercamiento. «Y tú eres Juan Antonio, ¿verdad?». Él asintió. «Así es. Escuché que eres nativo de la ciudad y un artista talentoso».
Estaba intrigado por sus pinturas y quería verlo por mí mismo. Sara notó una sinceridad en los ojos de Juan que la sorprendió. Comenzaron a hablar sobre la ciudad y sobre el arte, una conversación que rápidamente se profundizó en sus propios sueños y aspiraciones. Juan compartió que a pesar de estar en el mundo de los negocios, también tenía una pasión por el arte cuando era más joven. Solía pintar, pero dejó atrás esa pasión por razones que no quería compartir y Sara tampoco insistió en saber. Esta revelación creó una conexión instantánea entre ellos, una comprensión mutua de cómo el arte podía tocar profundamente las almas de las personas. Mientras Sara y Juan hablaban, Sara sintió que estaba mirando más allá de la fachada carismática que presentaba a la ciudad. Se preguntó si podría ser más complejo de lo que indicaban las apariencias. Y a medida que avanzaba la conversación, se dio cuenta de que su curiosidad por Juan apenas comenzaba. Los días pasaron rápidamente en Santa Monta, con la ciudad acostumbrándose lentamente a la presencia de Juan Antonio y su fábrica. La expectativa de progreso económico comenzaba a mezclarse con la ansiedad sobre el futuro. Sin embargo, una cosa era cierta, la ciudad estaba cambiando. Sara continuó pintando sus paisajes locales e investigando los secretos de la ciudad para sus obras. Entrevistó a residentes ancianos y grabó sus historias, buscando inspiración en las narrativas que conectaban a las generaciones. La historia de la ciudad era como un rico tapiz, y Sara estaba decidida a plasmarla en sus pinturas. Mientras Sara trabajaba en su investigación, descubrió pistas sobre secretos enterrados en el pasado de la ciudad. Algunos residentes mencionaron eventos misteriosos e historias no contadas que se habían mantenido durante generaciones. Sara se preguntó si estos secretos estaban relacionados de alguna manera con la llegada de Juan a la ciudad. Decidió profundizar su investigación y comenzó a buscar en los registros públicos y archivos antiguos de la ciudad. Se encontró con menciones de eventos inexplicables que ocurrieron hace décadas, cuando la ciudad todavía era una comunidad agrícola aislada. Estos eventos estaban envueltos en misterio, y parecían tener vínculos con las tierras donde se estaba construyendo la fábrica de Juan. Mientras Sara investigaba estas pistas, también continuó pasando tiempo con Juan. Sus conversaciones siempre eran entrañables, y ella se sentía atraída por su enigmática personalidad. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de que Juan estaba ocultando algo. Juan notó la investigación de Sara y le preguntó sobre sus hallazgos. Parecía interesado, pero también cauteloso. Admitió que la historia de la ciudad escondía profundos secretos, algunos de los cuales él mismo había descubierto con el tiempo. Mientras Sara y Juan hablaban de los secretos de la ciudad, una sombra se alzó sobre ellos. Algunos residentes comenzaron a expresar su preocupación por la presencia de Juan y su fábrica. Temían que el progreso llegara a expensas de las tradiciones y la historia de la ciudad. La tensión aumentaba en Santa Monta, con divisiones surgiendo entre los partidarios de Juan y los que se resistían más al cambio. Sara se encontró en el centro de esta creciente intriga, dividida entre su amistad con Juan, su investigación de los secretos de la ciudad y su deseo de proteger la historia que tanto apreciaba. La ciudad de Santa Monta disfrutó de días de calma, como los que preceden a las grandes tormentas, y la ciudad estaba viva con la expectativa de inauguración de la fábrica pronto. Sin embargo, un evento extraordinario estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría para siempre la comprensión de la ciudad de su propio pasado. Una tarde, mientras Sara pintaba en el parque, absorbiendo el cambio de la estación que se acercaba, un anciano de la ciudad llamado Henrique se acercó a ellos. Sostenía un sobre amarillento y con un brillo en los ojos, dijo: «Sara, has sido la guardiana de la historia de esta ciudad. Creo que es hora de compartir algo que mi abuelo me confió hace muchos años y que mantuve en secreto todos estos años por miedo a dárselo a alguien que no supiera qué hacer con lo que me fue confiado». Le entregó el sobre a Sara, quien lo abrió con cuidado. Dentro había un viejo diario, lleno de páginas amarillentas por el tiempo y con una vieja letra. Era el diario de Lucio Valerio, uno de los primeros habitantes de Santa Monta. Sara comenzó a leer las palabras de Lucius en voz alta, revelando un relato detallado de los eventos que habían ocurrido cuando la ciudad todavía era una pequeña comunidad agrícola. El diario describía eventos inexplicables y extraños, como avistamientos de luces misteriosas en el cielo, sonidos extraños en la noche y desapariciones inexplicables de animales. Mientras Sara leía, Henrique palideció, asimilando cada palabra del diario. Era como si el pasado de la ciudad estuviera resurgiendo ante ellos,
revelando secretos enterrados hace mucho tiempo que Henríquez tenía dificultades para creer que fueran ciertos. Cuando terminó de leer, Sara miró a Henríquez y vio una mezcla de conmoción, fascinación y curiosidad en su rostro. La ciudad estaba a punto de enfrentarse a una verdad que había sido olvidada o ocultada durante generaciones. Henríquez se acercó a Sara, agarrando su hombro suavemente. Sara, has hecho un trabajo increíble y has sido agraciada con la revelación de esta historia. Ahora, es hora de confrontar lo que significa para nuestra ciudad. Sara estuvo de acuerdo con Henríquez, sintiendo el peso de la responsabilidad. Decidieron que en lugar de ocultar la verdad, compartirían la historia con los ancianos de la ciudad y permitirían que los residentes decidieran cómo lidiar con ella. Sara, como guardiana de las historias de Santa Monta, dirigió el esfuerzo para explorar más a fondo los eventos del pasado, investigar qué podría haber causado estos misterios y asegurarse de que la historia de la ciudad se contara de manera completa y honesta. La ciudad de Santa Monta estaba envuelta en tensión e incertidumbre, con la sombra de los secretos del pasado colgando sobre ella. Las divisiones en la comunidad se hacían más evidentes cada día. Algunos residentes apoyaron fervientemente la presencia de Juan y su fábrica, mientras que otros se resistieron al cambio que representaba. Sara Aurelio se encontró en un dilema. Sus descubrimientos sobre los secretos enterrados de la ciudad la llevaron a descubrimientos intrigantes, pero también chocaron con la creciente amistad que desarrolló con Juan Antonio. Sabía que la verdad podía sacudir los cimientos de la ciudad, pero también sentía una responsabilidad con su historia. Una tarde, Sara decidió visitar la casa de María, la sabia de la ciudad que solía contar historias encantadoras. Ella sintió que necesitaba consejo y orientación para tomar una decisión sobre cómo proceder. Sara encontró a María en su acogedora casa, rodeada de libros polvorientos y viejos recuerdos. María escuchó atentamente las preocupaciones de Sara y reflexionó sobre la situación. «Querida», dijo María sabiamente, «la verdad puede ser un arma de doble filo. Revelar secretos puede aportar claridad, pero también puede causar heridas profundas. La historia es como un tapiz, tejido con hilos de memoria y experiencia. A veces tienes que elegir cuidadosamente qué hebras desenterrar». Sara absorbió las palabras de María, pero su dilema persistió. No podía ignorar su curiosidad por los secretos de la ciudad, y su amistad con Juan hizo que la situación fuera aún más compleja. Esa noche, Sara decidió reunirse con Juan para discutir sus preocupaciones y hallazgos. Ella lo conoció en un café tranquilo donde solían hablar de arte e historia. Juan escuchó atentamente a Sara mientras compartía sus hallazgos y su lucha interior. Admitió que también era consciente de los secretos de la ciudad y que aunque su fábrica podría traerle prosperidad, tenía sus propias razones ocultas para elegir Santa Monta. Mientras hablaban, Sara sintió que se enfrentaba a un punto crucial en su viaje. Estaba dividida entre su creciente amor por Juan y el hecho de que se dio cuenta de que había demasiadas capas de él a las que no podía acceder. «Y no le tengo miedo a lo desconocido». Sabía que no importaba qué decisión tomara, afectaría no solo su vida, sino también el destino de la ciudad y sus habitantes. La ciudad de Santa Monta estaba al borde de una encrucijada, con el destino pendiente del precario equilibrio entre el pasado y el futuro. Las divisiones en la comunidad eran palpables, y la curiosidad por los secretos enterrados crecía día a día. Sara Aurelio estaba en el centro de este torbellino de emociones e incertidumbres. Después de su conversación con Juan, Sara supo que se enfrentaba a una elección que afectaría a la ciudad y a todos sus habitantes. Necesitaba decidir si revelar los secretos enterrados en el pasado de la ciudad, arriesgando la estabilidad y la unidad de la comunidad, o si proteger esos secretos en nombre de la armonía. Esa noche, Sara se reunió con algunos de los residentes más antiguos de la ciudad, aquellos que habían compartido historias con ella. Ella compartió sus hallazgos y sus dilemas con ellos, buscando orientación. Un equipo de historiadores e investigadores, mientras examinaba más profundamente los registros de la ciudad y buscaba pistas sobre los misterios que se habían revelado. A medida que avanzaba la investigación, comenzó a formarse una imagen más clara de los acontecimientos. Resultó que los avistamientos de luces misteriosas en el cielo eran en realidad fenómenos naturales raros, como la aurora boreal, que eran poco conocidos en ese momento. Los extraños sonidos en la noche se han atribuido al clima y eventos geológicos como tormentas y movimientos de placas tectónicas. Las desapariciones de animales eran más difíciles de explicar,
pero la evidencia apuntaba a depredadores salvajes que vagaban por el área. Parecía que muchos de los misterios del pasado tenían explicaciones científicas o naturales. Los residentes mayores escucharon atentamente, recordando eventos del pasado que habían permanecido en secreto durante tanto tiempo y eran parte del lore de misterio que envolvía la ciudad. Expresaron su preocupación por el impacto que la revelación de los secretos podría tener en la ciudad, pero también reconocieron la importancia de la verdad. A medida que avanzaba la noche, Sara sintió la fuerza de la historia de la ciudad y la profundidad de las conexiones entre sus residentes. Se dio cuenta de que la historia de la ciudad era una parte inseparable de lo que eran, un tapiz rico y complejo que había moldeado sus vidas, como María repitió nuevamente en esta reunión de los ancianos. A la mañana siguiente, Sara decidió visitar a Juan una vez más. Ella compartió sus reflexiones y la conversación que había tenido con los residentes más antiguos de la ciudad. Expresó su deseo de preservar la historia de la ciudad, pero también de proteger su unidad. Juan escuchó atentamente y estuvo de acuerdo con las preocupaciones de Sara. Compartió más de su propia historia, revelando detalles de su pasado que hasta entonces se habían mantenido en secreto, pero Sara se dio cuenta de que todavía no se sentía cómodo abriéndose completamente a ella. Admitió que si bien la ciudad era importante para él por razones personales, también estaba dispuesto a hacer concesiones para proteger a la comunidad. Juntos, Sara y Juan decidieron que era posible lograr un equilibrio entre preservar la historia de la ciudad y avanzar hacia un futuro más próspero. Acordaron trabajar juntos para abordar los secretos del pasado de una manera sensible sin dañar a la ciudad o a sus residentes. La noticia de la decisión de Sara y Juan se extendió por toda la ciudad, trayendo un suspiro colectivo de alivio. La tensión que se había apoderado de Santa Monta comenzó a disminuir, y las divisiones en la comunidad comenzaron a sanar. Santa Monta continuó prosperando bajo la sombra de su pasado y las oportunidades del futuro. Los secretos que habían sido descubiertos y compartidos con sensibilidad no debilitaron la ciudad, sino que la fortalecieron. La comunidad estaba unida por su historia y determinación de construir un destino común. Sara y Juan se habían convertido en figuras prominentes de la ciudad. Sara continuó pintando sus paisajes y contando las historias de Santa Monta a través de su arte, y Juan participó activamente en proyectos de caridad y restauración. Sus vidas continuaron entrelazándose, y una profunda amistad floreció entre ellos. Un día, Sara y Juan decidieron hacer un viaje juntos al arroyo que corría a lo largo del borde de la ciudad. Era un lugar especial para ambos, un lugar donde las historias de la ciudad se encontraban con la serenidad de la naturaleza. Se sentaron a la orilla del agua, observando los viejos árboles y escuchando el suave susurro de las aguas. Santa Monta tiene una manera de guiarnos, ¿no?, dijo Juan, mirando hacia el arroyo. Es como si la ciudad tuviera sus propias historias que contar y nos eligiera para compartirlas. Sara asintió, pensativa. Es verdad. La ciudad nos trajo aquí, y parece que estamos destinados a ser parte de su historia. Mientras hablaban, Sara compartió una idea que había estado en su mente durante algún tiempo. Ella propuso la creación de un festival anual de la historia de la ciudad, donde los residentes podrían compartir sus historias y recuerdos, celebrando la riqueza del patrimonio de Santa Monta. Juan apoyó con entusiasmo la idea, comprometiéndose a proporcionar recursos y apoyo para hacer realidad el festival. Planearon juntos los detalles del evento, que sería una celebración de la ciudad, sus tradiciones y las conexiones humanas que la hicieron especial. A medida que avanzaban los preparativos para el festival, Sara y Juan pasaron más tiempo juntos, compartiendo no solo sus historias, sino también sus sueños y aspiraciones. La ciudad de Santa Monta se convirtió en el hilo conductor que unió sus vidas. La ciudad de Santa Monta estaba viva con anticipación y emoción a medida que se acercaba el Festival de la Historia. Residentes de todas las edades se involucraron, compartiendo sus historias, recuerdos y tradiciones para celebrar el rico patrimonio de la ciudad. Sara y Juan lideraron los esfuerzos de organización, trabajando incansablemente para garantizar que el festival fuera un éxito. La ciudad estaba adornada con banderas coloridas, puestos de comida y escenarios preparados para actuaciones y exposiciones. El día del festival, Santa Monta estaba vibrante con la emoción y la alegría de la comunidad reunida. Las calles estaban llenas de lugareños y visitantes curiosos, ansiosos por aprender sobre la historia de la ciudad. Sara exhibió sus pinturas en un stand dedicado, cada obra contando una historia diferente sobre la ciudad y sus residentes.
Juan estaba ocupado compartiendo sus propias historias y recuerdos en un escenario central. Había puestos de comida que vendían platos locales tradicionales, músicos tocando canciones de la región e incluso una recreación histórica que transportaba a los visitantes en el tiempo. El espíritu de celebración estaba en todas partes, y la ciudad estaba llena de risas y conversaciones animadas. A medida que avanzaba el día, Sara y Juan se encontraron en un banco del parque, observando el ajetreo y el bullicio a su alrededor. Sara le sonrió a Juan y le dijo: «Este es el resultado de nuestros esfuerzos, Juan. Estamos creando una nueva historia para Santa Monta». Juan estuvo de acuerdo, mirando la ciudad que había elegido como su nuevo hogar. «Tenías razón, Sara. Esta ciudad tiene una manera de guiarnos, de unirnos». La amistad entre Sara y Juan también se había convertido en algo más profundo. Compartieron sus esperanzas, sueños y temores, apoyándose mutuamente en el camino. Y ese momento de éxito del festival fue una epifanía. La realización de un sueño soñado y construido juntos mostró a los dos corazones solitarios que la vida no tenía que ser así. Sara se calmó y entendió la llamada de su ciudad justo cuando Juan finalmente pudo encontrar un corazón para descansar y finalmente poder compartir su historia con alguien. El amor de Juan y Sara creció con los años, se casaron en la ciudad que habían ayudado a transformar. Su historia de amor fue un reflejo del espíritu de Santa Monta, donde la comprensión, la amistad y la superación de desafíos eran valores fundamentales.